Soy Ana Gutiérrez, trabajo en el Prado desde el año 1973. Mi relación siempre ha sido con el Casón del Buen Retiro, porque siempre he estado en el Departamento de Conservación del siglo XIX, de pintura del siglo XIX, y por lo tanto yo, si tengo alguna historia que contar, es una historia referida casi exclusivamente al Casón. Yo entré para hacer prácticas, recién acabada la carrera. Acabé en junio y en septiembre escribí entonces al responsable de la sección del siglo XIX para ver si podía hacer prácticas aquí, por dos motivos fundamentales. Lo primero, porque era un requisito indispensable para poder opositar al Cuerpo de Conservadores de Museos, y segundo, por mi propio interés, porque me parecía que el Prado podía ser una escuela maravillosa para aprender lo que es la museografía. Bueno, el caso es que efectivamente entré en el museo y mis primeros trabajos fueron muy importantes porque me enseñaron a catalogar, me enseñaron a ver lo que era una obra desde el punto de vista de la conservación, cosa que en la carrera pues no son aspectos que prácticamente no ves, ¿no? Entonces ya bueno, me quedé encandilada por completo, y uno de los trabajos más importantes, y que incluso al que hoy estamos sacando rendimiento, fue el hacer un vaciado de todos los pintores que acudieron a las exposiciones nacionales durante 100 años. Fue un trabajo importantísimo y que ya desde luego a mí me decidió por completo, si es que tenía alguna duda, de que me tenía que dedicar al mundo de los museos. Fue el momento en que verdaderamente me di cuenta de lo que podía ser un trabajo precioso de documentación, de historia, no tanto de relativas a la conservación de los cuadros, sino también a la historia, a la investigación sobre los cuadros. Cuando yo llego al Casón, era un museíto, podríamos decir, de andar por casa. Era una estructura que provenía de un museo ya formado, y entonces, que era el Museo de Arte Moderno. Entonces, al desmembrarse el Museo de Arte Moderno y finalizar su andadura, la parte que correspondía a las colecciones del XIX pasaron al Prado. Y pasaron al Prado a un edificio exento del edificio principal, que era el Casón del Buen Retiro. Y había un responsable, que era don Joaquín de la Puente, que venía de la plantilla del Museo de Arte Moderno. Y a la vez era uno de los 3 subdirectores que tenía el museo. Prácticamente no teníamos relación con el Prado, las personas, o sea, funcionalmente sí era parte del Museo del Prado. Entonces, la condición esa que ya tenía, que venía como de un museo, pues se conservó, y durante los primeros tiempos yo lo recuerdo que funcionábamos con una cierta autonomía. La plantilla que había era escasísima. O sea, estaba don Joaquín de la Puente, que era el responsable, había unas cuantas personas, tenía una secretaria, que era Matilde Muñoz, una chica encantadora y majísima, que además que nos arropaba, era un poco mayor que todas las jóvenes que entramos en prácticas, y entonces nos arropaba, si tenía cualquier problemilla, siempre nos defendía. Yo tengo un recuerdo maravilloso de ella. Luego estábamos las chicas que hacíamos prácticas, luego había una escasísima plantilla de celadores, y luego había un conserje, sí, Pepe Illán, con el que nos peleábamos mucho porque era el que pretendía mantenernos a raya de todo, pero bueno, pero guardo un recuerdo imborrable de él, maravilloso además. De mi generación, que éramos 4 o 5, no se quedó nadie, pero después hicieron prácticas Feli Elipe y Antonio Solano. Esas 2 personas yo creo que son las únicas que ahora están en el museo que provienen de las prácticas, de aquel entonces, claro. El Casón había pasado por muchísimas sedes de estamentos oficiales. Uno de ellos había sido el estamento de Próceres. Entonces, en tiempo de Cánovas del Castillo, se había hecho una pequeña biblioteca, un espacio precioso. Tenía una escalerita con una especie de pasadizo, con un túnel por donde se accedía a la parte superior, que tenía una balconada preciosa, una balconada de forja, y luego las estanterías estaban todas cubiertas con puertas acristaladas que se cerraban con llave, etc. Un poco, ya os digo, a pequeña escala de lo que era la biblioteca del Senado. Entonces, bueno, era un espacio muy singular que ahora ya no existe.
Cuando ya terminé las prácticas de museos, el responsable de la sección del siglo XIX, que era la que estaba en el Casón, me propuso arreglar la biblioteca. La biblioteca había venido del Museo de Arte Moderno, toda en paquetes, y se desenvolvieron allí los paquetes y quedaron todos los libros en el suelo. Entonces, don Joaquín me enseñó aquella habitación con todos los libros en el suelo y me dijo: ¿usted es capaz de organizar esto? Yo, por supuesto, me quedé perpleja y dije: yo no sé cómo voy a hacer esto, ¿no? Porque al fin y al cabo no sé si tengo conocimientos suficientes para esto. Pero entonces me dijo: venga usted conmigo. Entonces me llevó a su despacho y en un armarito que tenía las joyas bibliográficas. Y entonces me enseñó los 3 tomazos, que son unos tomazos enormes, de la España artística y monumental de Pérez Villamil. Entonces, son unos libros auténticamente maravillosos, los tenía guardados como obras, como joyitas, ¿no? Entonces ya, yo al ver aquello ya, bueno, me quedé entusiasmada y dije que por supuesto que sí. Entonces yo empiezo a trabajar y yo de catalogación de libros sabía lo justo, lo que se ha podido estudiar en la carrera, pero nunca con una dedicación, ¿no? Entonces lo primero que hago es matricularme en la Biblioteca Nacional, donde había una especie de, hoy diríamos un máster de 2 años, que era de biblioteconomía y documentación. Y entonces las 2 cosas las hago a la vez. Por la tarde voy a la biblioteca y por la mañana estoy en el Casón, pues aplicando en la práctica lo que teóricamente me enseñan en la biblioteca. Y entonces organizo ya la biblioteca, y ya cuando al cabo, yo qué sé, pues un par de años así, eso no tengo una fecha concreta, pero poco a poco don Joaquín me va encargando tareas más de conservación del museo, hasta que ya definitivamente pues me coloca un despacho cerca de él y ya me dedico por completo a hacer trabajos de conservación. En septiembre de 1981 llegó el Guernica. La gestión de la traída del cuadro al museo, a España, que venía de Nueva York el cuadro, fue una gestión totalmente realizada por el Ministerio de Educación. El Museo del Prado prácticamente no gestionó nada, no se encargó de nada. Fue una actuación totalmente ministerial, que en el museo lo único que hizo fue prestar el espacio del Casón. Con la llegada del Guernica, esto que era un museíto de andar por casa se convierte en un museo con todas las necesidades que tiene un museo. Establece medidas de seguridad, se pone un taller de restauración, un taller de fotografía, o sea, cambia de la noche al día. El público, que de no tener prácticamente público antes, de repente una avalancha tremenda, la plantilla pues tienen que ampliarla, sobre todo entran muchísimos vigilantes de salas, ahí entran muchísima gente que hoy todavía está en el museo, lógicamente, o sea, a partir de la llegada del Guernica ya el Casón ya se instauró perfectamente dentro de la estructura del Prado, y ya empezó a funcionar como un departamento más de conservación del Museo del Prado, aunque estuviéramos en edificio diferente, ¿no? En los laterales del salón central se habían hecho unas vitrinas para meter todos los dibujos preparatorios y los que Picasso hizo después de realizar el Guernica, para poner todos esos dibujos que venían de la donación que había hecho Picasso. Como era una gestión totalmente ministerial, nosotros prácticamente, bueno, digo nosotros, pero fundamentalmente el responsable entonces del Casón no podía hacer nada en ello. Entonces únicamente nosotros estuvimos presentes mirando cómo se hacían todos los trabajos de desenrulado del cuadro y de la colocación que iba a ser de los dibujos. Entonces, un día, cuando todavía los dibujos no se habían colocado en las vitrinas, cuando acabó la jornada del día, a las 8 de la tarde, me dijo don Joaquín: Ana, ¿quiere usted pasar aquí toda la noche
y catalogamos los dibujos, que luego no nos van a dejar hacerlo, y catalogamos todos los dibujos de Picasso que han venido, porque luego no vamos a tener ninguna oportunidad, los van a encerrar en las vitrinas y no vamos a tener ninguna oportunidad. Dice, va a ser eran muchos dibujos, ahora no recuerdo el número, pero más de 80, yo creo. Por supuesto, me pareció una oportunidad única para mí, para aprender y para poder tener los dibujos de Picasso en mis manos, etc. Entonces, no teníamos ni mesa ni nada, y ahí en el salón central, sobre la moqueta del suelo, nos comimos un bocadillo los dos y pasamos toda la noche catalogando y registrando los dibujos. Y hicimos una catalogación estupenda, que además fue con la que hemos funcionado hasta que ya se fue el Guernica, porque después el Ministerio hizo un catálogo, pero para nosotros no nos servía lo que habíamos hecho nosotros. El montaje, lógicamente, de la colección del 19, cuya entrada era por Felipe IV, se entraba por ahí, pero solamente había 2 recintos, porque ya el resto lo ocupaba el salón central donde estaba el Guernica. Entonces lo que había, se entraba por esas salas y después se accedía a la planta superior. En la planta superior se veía lo que se podía, porque claro, los grandes cuadros no podían colocarse allí porque había unos espacios muy limitados de altura de paredes. Aun y todo, se pudieron, casi los más emblemáticos estuvieron presentes, como era, por ejemplo, el testamento de Rosales, el testamento de Isabel la Católica, se pudo colocar, pero en ese momento el testamento tenía un marco neogótico que se había hecho en el Museo de Arte Moderno, había venido así ya enmarcado desde el Museo de Arte Moderno, un marco que terminaba en unos pináculos, y para que cupiera dentro de las salas hubo que cortarle los pináculos y se exhibió sin esos pináculos. Ahora ya no es el marco que tiene. Al principio, en el primer montaje de la colección, ya en el Prado, se restauraron los pináculos, porque los pináculos se guardaron y únicamente ahora se pudo colocar, aunque ahora no es el marco que tiene en este momento en el museo. En 1982, con la llegada del Guernica, se reestructuró un poco el edificio. Entonces, como se habilitó la planta alta, en los espacios que quedaban al lado de las azoteas, se hizo unos pequeños talleres. Uno era el de restauración, y en el otro ala estaba el de fotografía. En principio estaban Carlos Manso, que en los primeros años recuerdo que también estaba su padre, que era una persona muy mayor. Yo ya cuando la conocí era una persona muy mayor, que creo que ya había dejado de trabajar en el museo, pero que como en el taller estaba su hijo, venía todos los días y era como un trabajador más. Y también estaba Manolo Olivares, fueron los 2 fotógrafos. Y en el taller de restauración estaba solamente Eva Perales, que se encargaba exclusivamente, pero totalmente, del siglo XIX. En 1992, yo creo que fue en julio de 1992, se decide que el Guernica pase a las colecciones del Reina Sofía. Entonces, el Guernica había estado expuesto en el Salón Central, pero no solamente estaba él, sino que a lo largo de esos años había llegado el legado Cooper, que eran también de obras de Picasso y obras de Juan Gris. Estaba El sueño y mentira de Franco, todas esas, bueno, eso se colocaron en el Salón Central, como si dijéramos arropando la urna del Guernica. También se expuso La dama oferente de Picasso. Bueno, pues eso estuvo un determinado periodo, yo creo que fueron unos 10 años o así, y cuando ya se decide la marcha al Reina Sofía, pues ya se fue con todo el legado y con todos los dibujos, quedó el salón vacío y se volvió a instalar el siglo XIX. Y en contraprestación, el Reina Sofía cedió al Museo del Prado
una colección, podríamos decir, de la última parte, de la parte final del siglo XIX, y se pudieron exponer pues, los Zuloaga, los Regoyos, López Mezquita. Recuerdo que estaba el cuadro tan importante de Ramón Casas, el Garrote Vil. Entonces, eso estuvo unos años que la verdad no puedo recordar cuántos. Y entonces en el año, yo diría en el 97, 1997 o por ahí, a lo mejor me puede bailar alguna cifra, se cerró y estuvo durante años cerrado en espera, en principio, en espera de hacer un museo para que cupieran muchísimas obras del XIX, y empezaron a habilitarse los sótanos para acoger un sótano por debajo, para acoger los grandes cuadros de historia. Pero las circunstancias cambiaron y lo que iba a ser un museo pues quedó como el centro de estudios que es hoy. Por la relación que he tenido con él, sí que me gustaría reivindicar un poco su figura. Yo creo que en el museo prácticamente creo que en este momento no hay nadie más que le pudo conocer, o si hubo alguien más, pues a lo mejor no tiene la misma opinión que yo. Pero sí que hay otra persona que es Eva Perales, la restauradora, que empezó a trabajar con él y cuando estábamos nosotros aquí en el Casón, que yo creo que, lo hemos hablado muchas veces, bueno, que fue una enseñanza maravillosa durante aquella época, a ella como restauradora, porque él entendía de pintura y sabía perfectamente lo que había que hacer para la conservación de un cuadro, y a mí, como teórica o lo que sea, siempre pues, era una aportación maravillosa. Era de profesión pintor, había estudiado en la Escuela de Bellas Artes, había sido profesor de la escuela, no recuerdo muy bien de qué escuela, era una escuela oficial relacionada con Bellas Artes, pero no recuerdo exactamente. Tenía un ojo de pintor excepcional. No tenía la formación académica que habían podido tener pues, los directores que había tenido el Prado, pero tenía la formación práctica de un pintor y por lo tanto tenía un ojo especial. Te podía explicar un cuadro perfectamente desde el punto de vista técnico, la pincelada, el colorido, la conjunción de los colores, la estructura, etc. Después quizás no tenía esa formación más universal sobre el arte en general, ¿no? Y todas sus publicaciones pues ahondaban más desde el punto de vista técnico, aunque él era muy poético, era muy barroco al hablar y al escribir, y entonces pues bueno, en ese sentido quizás estaba un poco fuera del ligado, pero desde el punto de vista técnico era maravilloso. No había un cuadro que no supiera decir de la primera vista, como decía, él mismo decía que había que tener ojo para atribuir una pintura a un determinado pintor o no, cosa que muchas veces con un estudio teórico no se llega a eso. Muchas veces investigamos mucho en base a la documentación. Para él la documentación prácticamente no existía, él tenía la visión y era una visión certera siempre. Fue una enseñanza práctica impresionante. Me enseñaba a ver un cuadro, cosa que eso no se aprende en los libros. Entonces yo por eso tengo una especial veneración por la figura de don Joaquín de la Puente. Cuando don Joaquín se jubila, llega José Luis Díez. Es en ese momento también cuando se produce toda la informatización del museo. De pasar de hacer fichas a mano, de hacer todas las referencias a máquina, de escribir, se empieza a introducir todos los datos, los datos de las obras en informática. Entonces fue un momento impresionante en el que empezamos a hacer la catalogación de todas las obras del XIX. Entonces, bueno, hicimos un catálogo general, que es el que se ha publicado en 2015, y aparte de ese trabajo interno, que nos llevó muchísimo tiempo, aparte de ese trabajo interno, José Luis activó muchísimo el tema de exposiciones.
varias exposiciones con el Ministerio, eran exposiciones itinerantes, donde se fue un poco recopilando toda la temática que tenía la colección del 19, ¿no? Desde el neoclásico, la pintura de historia, algún pintor muy importante como Federico de Madrazo, el mundo literario, en fin, se recogieron diferentes temas, ¿no? Y entonces hicimos una serie de exposiciones, unas itinerantes y otras no, y ese fue el trabajo fundamental, la catalogación y todo el proceso que lleva una exposición, que ya conocemos todos que es muy complicado y que lleva muchísimo tiempo. Esa fue, yo creo, que la tarea fundamental de José Luis, de impulsar y difundir toda la colección, que había permanecido en cierto modo oculta porque no había habido posibilidad de hacerlo, porque eran otros tiempos y había otros medios. En 1997 el Casón necesita con urgencia unas obras de reforma, sobre todo ya digo que había unos problemas de humedad tremendo, no solamente por las bajantes que estaban ya viejas, etcétera, sino que también por la propia estructura del edificio, que está edificado sobre una torrentera que viene del Retiro, etcétera. Entonces había unos problemas de humedad en el subsuelo tremendos. Entonces, bueno, se decide que hay que hacer una reforma general del edificio, se cierra, y desde el año 1997 hasta estuvimos cerrados, o sea, casi 10 años, donde fue el momento también en que pudimos trabajar en esas exposiciones, en restaurar toda la colección, porque claro, nosotros seguimos funcionando, el taller de restauración siguió funcionando, y fue, no sé, fue el momento en que pusimos a punto toda la colección, que después se ha exhibido en las mejores condiciones posibles, claro. Yo sé que hay salas muy importantes y hay salas que muy renombradas y de mucho prestigio como salas, pero yo desde luego me quedo con el siglo XIX. Y además, tengo que decirlo, me he dado cuenta que no soy la única, porque cuando yo bajo al Prado y veo las salas, las del XIX están repletas de gente, cosa que hay muchas otras de otros departamentos y de otros siglos y de otras épocas que no lo están tanto. Con lo cual creo que ha sido un acierto el incluir esas salas dentro de la estructura general, del montaje general del Museo del Prado, porque son unas salas que todo el mundo entiende. Lo digo porque, claro, en el museo hay mucha pintura religiosa, para la cual hay que tener un conocimiento previo para entenderla. Sin embargo, para las del 19, muchas de ellas son ventanas abiertas, son situaciones que la gente lo entiende a la primera. No sé si es por eso, o porque la colección verdaderamente es muy bonita, son relativamente unas salas, son pocas salas, y entonces, bueno, se han podido concentrar las mejores obras. Y si tuviera que dentro de las del 19 señalar alguna, desde luego me quedaría con la Canal de Mancorbo. La Canal estuvo colocada desde o sea, yo fue la primera obra que vi en el museo cuando llegué a hacer prácticas en el año 73. Estaba colocada además en el salón central junto a todos los cuadros de gran formato. La Canal no es un gran formato, es un formato mediano, pero estaba colocada sobre un caballete, de tal manera que, bueno, la singularizaba de alguna manera, y a mí eso se me quedó. Y luego a lo largo de la vida he tenido la oportunidad de catalogar toda la obra de ese pintor y hacer una publicación sobre él, y entonces, bueno, pues es una obra a la que tengo un especial cariño, no tanto por la obra, que también tiene su valor artístico, por supuesto, sino que tengo un valor más sentimental para mí. A mí ya me queda muy poco tiempo en el museo, porque ya, o sea, llevo 45 años aquí, en el Casón además, y me jubilo ya el mes de abril. No voy a hablar de las obras, porque hay una serie de obras que para mí son casi iconos dentro de mi vida, pero sí las personas. Yo he tenido 4 hijos bastante seguidos y he tenido que trabajar durante todo ese periodo. Tengo que decir que si no llega a ser por el apoyo que he tenido de mis compañeros, de mis directores,
no sé, bueno, también la ayuda de las abuelas, claro, no hubiera podido no hubiera podido haber desarrollado el trabajo y mi trabajo de atención a la familia. Pero también tengo que decir que ha podido ser el momento en que me he dado cuenta del valor humano que había en el museo. Y lo digo sinceramente, no es una pose, ni es una cosa de al final de mi vida laboral, sino que es verdad. Yo espero seguir teniendo un trato con ellos porque verdaderamente son personas que me han aportado mucho en mi vida y no quiero perderlas. Yo he prorrogado durante 2 años mi estancia en el museo, pues porque tenía el compromiso de la exposición Fortuny, donde tenía que hacer varias publicaciones, etcétera, y bueno, pensé que tenía que cumplir con ese compromiso, pero yo creo que ya una vez cumplidos, pues ya ha llegado la etapa final. El sentimiento que tengo ahora, un poco, no es de nostalgia, sino ahora casi más me preocupa el salto al vacío que voy a dar. Porque hasta ahora he estado muy ocupada, yo no he sabido lo que es tener tiempo libre, etcétera. Ahora me parece que tengo un tiempo libre extensísimo y tengo tantísimas posibilidades de cubrirlo que no sé si al final no voy a hacer ninguna, porque es lo típico que cuando tienes tantas dices, no sé por cuáles. A mí soy una persona que me gustan mucho las manualidades, o sea que en un momento determinado probablemente retomaré todo eso que siempre me ha gustado mucho y que nunca he podido dedicarme de lleno, pero verdaderamente el contacto diario, el día a día, sí lo voy a perder y eso me da un poquito de miedo.